Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer lo que aquí tenemos en pantalla, que es una pluma removedora de lo que son, bueno, que serían como lunares, cacarizos, verrugas, bueno, al menos es lo que viene en las instrucciones de esta caja, ¿no? Aquí como lo ven vamos a hacer lo que es el unboxing, las primeras impresiones de lo que es este producto, tal cual viene en esta caja y aquí como lo ven viene en el título, bueno, es mini pluma de puntos negros o de, bueno, de quitadora de puntos, bueno, estas cosas, ¿no? Así es la presentación de esta pluma, ¿vale? Vamos a sacarlo de su caja para que veas todo lo que incluye este producto, que viene pues relativamente entre completo, entre no sé la verdad. Mira, lo vamos a sacar de su estuche y bueno, a ver si sale, ahí lo tenemos. Y ten cuidado porque vienen algunos aditamentos que es de vital importancia tener en consideración todo esto. Mira, aquí lo que tenemos a primera instancia o a la primera impresión es este estuche. En el estuche viene lo que es esta pluma. Aquí lo que tenemos, tiene su botón de encendido y su botón de out o de salida. Ahorita te voy a decir más o menos cómo funciona respecto a lo que viene en el instructivo, ya que no lo he puesto en prueba. En la parte de arriba tenemos lo que es la parte donde se va a conectar lo que es el cargador o el tomacorriente, y en la otra parte tenemos lo que es la punta, que es donde se va a poner las agujas o pues directamente la punta para ponerlo en el lunar, en la verruga, y que así se vaya cayendo. Este es el primer punto. Aquí tenemos la pluma, tenemos lo que es el cable que viene de un puerto USB y en el otro viene el conector directamente para ponerlo en lo que es la parte trasera de la pluma. Simplemente lo conectamos. Cabe mencionar que este producto funciona directamente conectándolo a un cargador o a un puerto USB. No tiene una batería, por así decirlo, incluida ni nada de eso. Funciona mientras esté conectado al cable USB. También incluye esta bolsita que tenemos aquí, que viene pues directamente protegida, en donde encontramos esta punta. Tenemos esta otra punta que tenemos aquí, un tanto más puntiaguda, y a lo que veo aquí, o a lo que intuyo, ya que no sé directamente qué es, son como unas micro agujas que supongo yo que estas se meten en esta boquilla que tenemos aquí o en la boquilla de la pluma para tener una mejor pues dirección de la punta de la pluma con el lunar o lo que queremos quitar, ¿no? Bueno, este es por parte de lo que tenemos aquí. En lo que viene en el instructivo viene bastante información que es de vital importancia que tengas en cuenta leerla o traducirla o lo que tú quieras. Bueno, directamente lo que tenemos aquí son las indicaciones de esto, ¿no? Tenemos el botón de encendido que, como pues se podría intuir, es para encender lo que es el producto siempre y cuando esté conectado a un puerto USB. Ya encendido lo que tenemos el botón de salida. Tiene tres niveles. Cuando presionamos este botón pues enciende la primera luz en nivel 1, si la volvemos a encender enciende en nivel 2, si la volvemos a presionar enciende en nivel 3. ¿Para qué sirven estos niveles? Pues mientras más grande el nivel será mayor la intensidad, ¿vale? También a lo que menciona aquí, o a lo que llega a mencionar, es que tiene un sistema como de protección, o no sé si un sistema como de apagado inteligente, el cual solamente te va a dejar usar lo que es la opción de salida, o sea en nivel 1, nivel 2 o nivel 3 durante 30 segundos. Tienes 30 segundos para ponerlo en el lunar, y si ocupas más tiempo, bueno, esto se va a apagar después de 30 segundos. Si ocupas más tiempo puedes volverlo a presionar para que se active la funcionalidad, y ya estándolo así, pero se va a desactivar cada 30 segundos. Esto por opciones de seguridad. También tiene supuestamente un funcionamiento de que pues se va a apagar la máquina si no la utilizas durante 10 minutos. Esto como por sistemas de protección para que no jueguen los niños o cuestiones así, ¿no? También viene bastante información como lo que viene siendo lo siguiente. Mira, al menos a lo que viene en el instructivo puedes utilizarlo como removedor de manchas. Viene como por ejemplo removedor de lunares, removedor de granulaciones o lo que supondría yo que son como cacarizos, y removedor de tatús. También viene bastante información, por ejemplo aquí viene aquí viene tratamiento o referencias, supongo que son de las agujas. Las agujas, por ejemplo, viene aquí que del diámetro de 1 milímetro solamente se pueden utilizar una vez. Bueno, a ver si enfoca la cámara. Bueno, como lo ven, tenemos que del diámetro de 1 milímetro pues solamente se puede utilizar una vez, del diámetro de 1 a 2 milímetros una o dos veces, de 4 milímetros 2 a 4 veces, de 4 a 6. Bueno, aquí viene, ¿no? Esto supuestamente es con la aguja o con estas cuestiones, supongo yo. También viene como precauciones que la primera vez que lo utilicemos pues lo pongamos en el nivel más bajo, por así decirlo, para que te vayas familiarizando con lo que es la sensación de todo esto. También vienes algunas sugerencias, por ejemplo, de que esto no es recomendable utilizarlo en niños, que cuando utilices esto pues no te rasques o no te quites la verruga así como rascándola, o pues tocar la herida durante los 15 días.
Que como método de recuperación cuando tú hagas este proceso es recomendable comer lo que es jengibre. No sé si en otros países exista lo que es el jengibre, pero es como una raíz, o por ejemplo aquí viene que lo que es salsa de soya o cuestiones así, ¿no? Viene bastante información que te recomendaría leerla para que la tengas en consideración todo esto. Directamente en este video no voy a poner en práctica el dispositivo porque no sé o no tengo práctica con esto. Solamente te voy a enseñar más o menos cómo se ve encendido. Directamente pues lo vamos a conectar para que veas cómo se enciende, cómo se configura y las puntas que le podemos poner o cuestiones así. Pues bueno, pasando con lo que es las pruebas en el producto, aquí tenemos lo que es un cargador. El cargador pues es USB, lo que tendremos acá pues es conectar lo que es el cable que viene con el producto. Un extremo pues al producto, aquí como lo tenemos, esto se mete aquí y el otro lado pues se pondría al cargador. Esto lo conectaríamos al tomacorriente y de esta manera, o lo podríamos conectar directamente a una computadora, a un teléfono. El chiste es que se alimente de 5 voltios. Bueno, antes de conectarlo, las puntas sí se ponen directamente aquí, mira. Estas se enroscan, tienen como un sistema como de rosca que lo tenemos. Y tenemos dos apartados, una que es para poner lo que son como las microagujas o las agujas, y la otra que es directamente para poner esta punta, relativamente es una punta. La ponemos aquí, la atornillamos y listo, mira, lo ponemos hasta el fin. Supuestamente, a lo que tengo entendido, esto funciona con lo que es un arco eléctrico. ¿Qué es el arco eléctrico? Pues directamente cuando tú acerques algo que conduzca la electricidad, se va a crear como un caminito de corriente y de esta manera pues vas a quemar directamente lo que es tu verruga, tu lunar, lo que lo vayas a poner, ¿no? Vamos a conectar esto a la luz. Ya está conectado y aquí en cuanto a lo que es el funcionamiento tenemos lo siguiente. Para encender directamente es con este botón, mira, lo prendemos y ahí ya está en el nivel 1. Y aquí tenemos lo que es la salida. Cuando nosotros lo presionamos tenemos 30 segundos en el nivel en el que estamos pues para pues activar lo que es la máquina, ¿no? Por ejemplo, mira, ahí lo activamos, vemos que parpadeó la luz y tenemos 30 segundos pues para ponerlo, bueno, no sé si poner mi dedo o no, para ponerlo en el lunar o donde lo queremos poner, ¿no? Bueno, si le queremos subir de intensidad, presionamos otra vez el botón este y ya estamos en el nivel 2. Igual, si lo queremos pues activar, le damos en salida. Ahí ya está activado y podríamos poner nuestro lunar o cuestiones así durante 30 segundos. Después de esos 30 segundos esto como que se apaga. Si requieres más tiempo vuelves a presionar este botón y te da otros 30 segundos y así consecutivamente. Esto en el nivel 2 y en el nivel 3 pues le damos aquí y ya estamos en el nivel 3. A lo que menciona en el instructivo es que lo pruebes por primera vez en el nivel 1 para que veas más o menos como la intensidad de todo esto, cuestiones así. Ya para apagarlo pues dejaríamos presionado este botón o directamente lo puedes desconectar del tomacorriente de la parte trasera o de la luz. Bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.